Muy buenas noches, chicos, chicas, es un gusto saludarlos. Vamos a estar trabajando esta tercera sesión de Derecho Financiero. Vamos a hacer un recuento rápido de la pasada. Estuvimos hablando del presupuesto, estuvimos hablando del control financiero, estuvimos viendo de manera rápida y general los pasos que se realizan o que se necesitan para generar un presupuesto público, de cierta manera las autoridades y los esquemas que se tienen para generar ese presupuesto. Principalmente las dos autoridades encargadas de generar, de elaborar y de autorizar el presupuesto público en un primer momento son o es el Poder Ejecutivo a través del presidente de la República, ¿verdad? Específicamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público junto con todo este equipo de trabajo que tiene, ¿verdad? De expertos, de asesores, para poder determinar, para poder equilibrar el cumplimiento de todas y cada una de las funciones y necesidades que debe de cubrir el gobierno para sí y para el pueblo principalmente, ¿verdad? Vimos también por ahí que el poder legislativo a través de la Cámara de Diputados principalmente son los principales autores o actores para autorizar esta partida presupuestal. Ellos son los que analizan cada centavo dirigido a un área estratégica o a un área en específico de las necesidades del pueblo. Estaríamos hablando de salud, de deporte, cultura, ciencia, educación, seguridad pública, investigación, alumbrado público, etcétera, etcétera, etcétera. Todos y cada uno de los puntos que tiene el gobierno federal o el gobierno municipal o el gobierno estatal para satisfacer necesidades, ¿vale? Sin embargo, también es importante recordar que dentro de este presupuesto debe de estar contemplado nada más y nada menos que la parte de la deuda pública. Claro. O sea, el gobierno, independientemente de satisfacer necesidades del ciudadano, también tiene que cubrir, también tiene que llevar a cabo esta parte de satisfacer o de dar cumplimiento, mejor dicho, a esta parte de la deuda pública. Tiene que ser pago de intereses. En caso de que se solicite un nuevo préstamo, tendríamos que estar hablando de una renegociación, de una reestructuración del crédito, ¿verdad? Muy parecido a lo que hacemos cada uno de nosotros a veces cuando las deudas se nos están saliendo de las manos. Lo que hacemos es buscar una reestructuración, en su momento pedir un crédito general para subsanar todas las deudas y quedarnos a lo mejor con una sola para que no haya ningún problema y nos veamos totalmente rebasados por esta situación, ¿verdad? Entonces, finalmente llegamos a la parte del control financiero, que no es otra cosa que todos esos mecanismos, ¿verdad? Que tiene el gobierno, que tiene las instituciones para equilibrar, para revisar, para auditar todos y cada uno de estos rubros, ¿verdad? Del gobierno, pero principalmente la parte financiera. ¿A dónde va cada peso? O mejor dicho, si va cada peso a donde está destinado o a donde fue total y absolutamente programado. Entonces, esa es la parte importante de la sesión pasada. Sin embargo, la parte del control financiero lo vamos a retomar en esta sesión porque prácticamente es la parte más importante con la que cerraríamos, ¿verdad? Que tiene que ver con esos medios, con esos mecanismos, con esas herramientas, con esos procedimientos que se tienen para unas finanzas sanas, para una correcta distribución del presupuesto o del dinero público, ¿vale? Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con con el primer tema de la noche, que estaríamos hablando de principalmente órganos fiscales autónomos. ¿Qué es lo que pasa?
La sesión pasada vimos de cierta manera cómo el gobierno pues tiene a su cargo, o mejor dicho, para dar cumplimiento a esta obligación presupuestaria, tiene órganos fiscales. ¿A qué me refiero? Tiene órganos que se encargan de recaudar, ¿verdad?, los impuestos. Y en este caso estaríamos hablando de quién, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del sistema de administración tributaria, ¿vale? Sin embargo, podemos determinar lo siguiente. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público depende del Poder Ejecutivo Federal, es decir, es una autoridad fiscal federal que forma parte del gabinete de secretarios de Estado, que forma parte de los servidores públicos que nombra de manera directa el presidente. Entonces, es uno de los pilares de la economía, es uno de los pilares de la distribución para unas finanzas sanas y una correcta satisfacción de necesidades. ¿De qué se encarga? Pues de proyectar, calcular los ingresos de la federación, manejar la deuda pública, manejar o establecer también el crédito público, pero también debe de planear, coordinar, evaluar, vigilar el sistema bancario. Si se dan cuenta esta parte de planear, coordinar, evaluar y vigilar, estaríamos hablando lo que en materia administrativa se conoce como el debido proceso administrativo. El debido proceso administrativo tiene que ver con estos cuatro pasos, que es planear, organizar, ejecutar y evaluar. Entonces, eso es lo que hace la Secretaría de Hacienda, es la parte más técnica, por lo tanto debe de seguir o de tener al pie de la letra esta parte del debido proceso administrativo. Uno de ellos, ¿para qué es? Pues nada más y nada menos para el sistema bancario. Todas esas instituciones bancarias de crédito, de seguros y fianzas que nos van a ayudar al manejo del dinero, hacer que el dinero trabaje. ¿Para qué? Pues para generar más dinero y que el gobierno pueda tener los recursos necesarios y suficientes para hacer frente a las distintas necesidades u obligaciones que tiene para con los ciudadanos y con el propio gobierno, ¿vale? Además de lo anterior, debe o se encarga del cobro de impuestos, de las contribuciones de mejoras, de los derechos, de los productos, de los aprovechamientos, pero también debe de vigilar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones o disposiciones fiscales. Se encarga de la parte de las aduanas, de esos aranceles o esos impuestos que se pagan en los puertos o en los aeropuertos, dependiendo de la mercancía que ingrese, ¿verdad?, a nuestro país. Y de qué país ingresa será el monto que se tiene que pagar en esa pequeña revisión que hacen los puertos y los aeropuertos. ¿Vale? Finalmente, o de manera general también, se mete a analizar, y mete a trabajar en la parte de la adquisición, de la compraventa, de un arrendamiento, de una donación, ¿verdad? En materia de bienes inmuebles, es decir, de casas, habitación, de locales, de bodegas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Generalmente tiene un destino, una afectación de esos bienes de la administración pública, proyectar y calcular los egresos. Entre las principales atribuciones que tiene para un listado completo podemos consultarlo en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Entonces, como pueden ver aquí de manera general, estamos tratando unos cuantos puntos nada más. Faltan los específicos, como lo dice el artículo 31 de la ley orgánica, pero que deben de ser tomados en cuenta. Entonces, chicos, debido a la premura del tiempo, pues difícilmente podemos revisar todo el material que a lo mejor tenemos a nuestro alcance, pero ya sería obligación de ustedes de manera absoluta empezar a checar o checar después de estas sesiones de trabajo algunos fundamentos que se estuvieron manejando en esta asignatura. Uno de ellos sería el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ¿Vale? Continuamos. Lo que les comentaba al inicio, la Secretaría de Hacienda, a través del SAT, del Sistema de Administración Tributaria,
tiene un órgano aliado, un órgano específico. ¿Para qué? Para generar, para recaudar esos impuestos. Las contribuciones, los derechos, los aprovechamientos, las multas, los recargos, las actualizaciones, todo ello se encarga el sistema de administración tributaria. Su nombre lo dice, administra los tributos o los ejercicios o los, ¿cómo se llama? Medios al alcance del gobierno y del ciudadano para administrar el dinero. ¿Bien? Además de cobrar, tiene la parte de aplicar, determinar, recaudar, ¿verdad? Dinero para darle debido cumplimiento a las disposiciones fiscales y aduaneras, entre lo más destacado. De lo anterior se puede observar que las atribuciones que posee el SAT no son diferentes a las que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sería prácticamente como un error, una aberración, el que tuvieran procedimientos distintos y la esencia principal es la recaudación. Entonces estaríamos hablando o estaríamos en el entendido de que el sistema de administración tributaria también utiliza el debido proceso, que es planear, que es organizar, que es ejecutar y finalmente revisar. ¿Vale, chicos? Continuamos, chicas, chicos y futuros colegas. Dentro de la recaudación que se realiza en el Estado, existen aportaciones de seguridad social. Estas aportaciones sirven para dar seguridad en materia de salud y de vivienda, por lo cual se otorgan facultades a instituciones que se encarguen de administrar o recaudar dicho dinero, así como liquidar y cobrar este tipo de cuotas. Ok, chicos. Si notan el título, lo comenzamos con órganos fiscales autónomos. ¿Qué tiene que ver con esta parte? No solamente el SAT, no solamente Hacienda o alguna otra autoridad municipal, como lo es la Secretaría de Tesorería del Estado de México o de la Ciudad de México. En el caso de los municipios, a lo mejor la Dirección de Catastro, Protección Civil, Dirección de Normatividad, la Dirección de Desarrollo Económico, ¿verdad? Predial, la Oficina de Predial, que son autoridades municipales que se encargan de manera directa la recaudación de impuestos a nivel municipal y que ese dinero se queda o se debería de quedar en el municipio. ¿Para qué? Pues para que tenga los recursos y poder hacer frente a las necesidades de la población. ¿Vale? Este caso o esta función también la puede determinar quién, o la genera el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero también el ISSSTE, que es el Instituto de Seguridad Social y Servicios de Salud para los Trabajadores del Estado, es decir, los trabajadores federales, los de las secretarías de Estado. Tenemos órganos muy parecidos en el Estado de México, como lo es el ICEMIN, ¿verdad? Tenemos la parte del Infonavit, tenemos la parte del Fobiste y elementos también o instituciones totalmente ajenas a las anteriores, como lo es el Instituto de Salud para las Fuerzas Armadas, es algo totalmente específico para los militares. ¿Por qué? Porque a veces pensamos o no sé el desconocimiento de esta información, donde pensamos, creemos que los soldados, la milicia, los militares, a veces nos preguntamos dónde se atiende. Muy fácil, en sus hospitales. Por eso tienen medicina militar, tienen enfermería militar, dentistas militares, ¿verdad? Especialidades como otorrinolaringología, como neumonía, como pediatría, como cancerología. O sea, el ejército tiene, o bueno, no el ejército, los servicios de salud del ejército contemplan casi todas las áreas de especialidad, ¿verdad? Y es considerado, no he tenido la fortuna
de poder ocupar o de ocupar ese tipo de servicio, de institución, se dice que es una de las mejores, ¿verdad? En el país, esta parte de los profesionales de la salud del ejército mexicano, ¿vale? Finalmente podemos establecer que dentro de la recaudación que realiza el Estado existen aportaciones de seguridad social, ya lo vimos, ¿verdad? El Infonavit con estas aportaciones debe de brindar o garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia, servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo de la pareja o de los niños, de los hijos, así como el otorgamiento de una pensión a quien tenga derecho, según la propia ley del IMSS. ¿Eh? Eh, ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor algunos de ustedes, algunos de nosotros, tenemos cierta edad en la que a lo mejor antes de la reforma de 1917, de 1997, perdón, estaríamos hablando de que la mayoría de nosotros ya nos quedamos sin esta pensión. Nosotros tenemos o comenzamos, somos la primera generación de ciudadanos que nos manejan la famosa Afore, el fondo para el retiro, cuando me retire. De entrada, poquito sustancioso y engañoso, ¿por qué? Porque no nos dan el 100% de nuestro salario. En segundo lugar, pues hay que ver cuál es la pensión y todos los requisitos que necesitamos para que sea válida. Y lo más complicado, ¿verdad? Que después de esa reforma que les comenté, resulta que ya no podemos tener acceso a una pensión como lo hicieron nuestros papás, nuestros abuelos. Ya es, trabajas, hay dinero. No trabajas, no hay dinero. Una regla económica bastante sencilla, ¿verdad? Les comentaba yo la sesión pasada. Siempre va a haber alguien que autorice este dinero o poder satisfacer las necesidades de una manera más clara, sencilla y precisa. ¿Vale? Continuamos. Los órganos fiscales autónomos son descentralizados. Tienen autoridad fiscal para realizar el cobro de sus atribuciones. Principalmente en nuestro país, ya les decía, son dos. Uno, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el otro, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Ambos tienen carácter de un organismo fiscal autónomo. El Instituto Mexicano del Seguro Social puede expresar o por designación expresa, perdón, de la ley, en su artículo 268, el que corresponde la determinación de los créditos y de las bases para su consideración, le corresponde los aportes, intereses monetarios y capitales constitutivos. Por su parte, el artículo 271 de la misma ley establece que en materia de recaudación y administración de contribuciones, ¿verdad? Se aplicará o corresponde de conformidad al artículo 20, fracción 2 y penúltimo párrafo del Código de la Federación, Código Fiscal de la Federación. Tienen la naturaleza de aportaciones de seguridad social. El instituto debe de recaudar y administrar en su caso y determinar cómo liquidará sus deudas. Las cuotas correspondientes a los seguros establecidos en esta ley, aplicados al efecto de lo dispuesto en la misma y en lo no previsto por esta misma ley. Las atribuciones en materia fiscal que tiene el Infonavit se encuentran señaladas en el artículo 30 de la ley del Infonavit, lo cual establece lo siguiente. Uno, este, obligaciones de efectuar las aportaciones y enterar de los descuentos a que se refiere el artículo anterior, así como su cobro. Si tienen el carácter de fiscales, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, en su carácter de organismo fiscal autónomo, está facultado. ¿Para qué? Para determinar, en caso de incumplimiento, el importe de las
valga la redundancia, de las aportaciones patronales y de los descuentos omitidos, ¿verdad? Por su parte, el artículo 40 establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos, con lo cual todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Por tanto, ¿verdad? Los estados que conforman la República Mexicana pueden administrar libremente su hacienda pública, pero debe de recordar que los estados carecen de facultad para establecer contribuciones exclusivas de la federación. De igual manera, tiene prohibido limitar, establecer lo que dice el artículo 116, 117, 118. 117 y 118, chicos. Las autoridades fiscales municipales son llamadas los fiscos municipales, quienes son las encargadas, ¿verdad?, de vigilar las disposiciones en materia tributaria. Son los responsables del cobro de las contribuciones en los municipios. Encuentran su fundamento en el 115 constitucional para los Estados Unidos mexicanos, el cual señala que los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base la división territorial, la organización política y administrativa y el principio de municipio libre y soberano. ¿Vale? Entonces ya vimos, junto con los órganos autónomos, como lo es el Seguro Social, como lo es el ISFAM, como lo es el ISSSTE, como lo es el ISEMIP, tenemos autoridades fiscales municipales. Se los dije al inicio de esta charla. Estamos hablando de catastro, estamos hablando de Secretaría de Desarrollo Económico, estaríamos hablando de la Dirección de Normatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo complicado de esta situación es que si no se cumple al pie de la letra o que no se cumple con la literalidad de la norma, ¿qué quiere decir esto? No hay lugar a interpretaciones, cabe la posibilidad de que estos impuestos no puedan cobrarse o puedan formar parte de un limbo, ¿verdad? Donde no sabemos a dónde van a parar, ¿verdad? Entonces ahí está. Sí existe una partida presupuestal federal, sí existe una partida presupuestal estatal y sí existe un presupuesto para la mesa o para los distintos sectores, ¿vale? Pues ahí está. Ojo, ¿la federación puede ingresar en los estados y municipios? Sí, porque están los rubros de los impuestos federales, de la distribución, lo dice el artículo, ¿verdad? Cada estado, cada entidad será libre, pero cumpliendo determinadas reglas. ¿Mm? Y ahí lo dice. Parte del artículo dice que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como de las contribuciones, ¿verdad? Y otros ingresos que las legislaturas establecen o establezcan a su favor. Debe recibir o percibir contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, sobre la propiedad del fraccionamiento o copropiedad, sobre la consolidación, ¿verdad? La división, quién se queda con qué, quién se queda con qué, ¿verdad? El traslado y mejora de todos los cambios o de todos los muebles que sean necesarios y suficientes para llevar a cabo un buen trabajo y satisfactor de necesidades. ¿Vale? Debe de percibir la contribución incluyendo tasas adicionales, es lo que les decía. ¿Sabes? Las multas, los recargos, las actualizaciones, etcétera, etcétera.
Por otra parte, ya lo venimos viendo, ¿qué dice la parte informativa? Dice que las leyes federales no podrán en ningún momento contribuir o limitar, ¿verdad? Todo lo que contravenga esta institución. ¿Eh? Si tiene la facultad, debe de cubrir el inciso A, el inciso B, la parte o información estatal, ¿verdad? Lo cual en alguna forma es respetable. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso van a generar subsidios, exenciones, descuentos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces ahí está, la norma federal no puede ser limitativa, por todo el contrario, es a lo mejor hasta por la fuerza. Dice que los ayuntamientos propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribución de mejoras y las tablas de valores unitarios de sueldo, o suelo, perdón, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Dice la aplicación de un correcto control financiero. Vamos al control financiero. Lo retomamos de la clase pasada. Dice, el correcto control financiero permite tener esa información sobre los costos, sobre los gastos, ¿verdad? Asimismo, va a permitir el ahorro, supervisar el ahorro, establecer los ingresos, establecer los gastos, ¿verdad? Que sea la idea de ustedes, la parte de cómo vamos trabajando con esta situación, ¿verdad? También, derivado de ese control, de esa revisión, podremos determinar la parte penal, la parte de delitos por servidores públicos, cometidos por servidores públicos. Estamos hablando de la desviación de recursos, estamos hablando de enriquecimiento ilícito, estamos hablando de corrupción, etcétera, etcétera. Dice, el conocimiento de la situación de la empresa mejorará a través de la transparencia de las mismas, pudiendo ser un misterio o una motivación. ¿Vale? Viene la parte importante, el control presupuestario, control financiero del presupuesto. ¿Qué dice? Se implica su uso por lo menos en nuestro país. Y aunque a regañadientes también es aceptada, técnicamente utilizada en áreas donde la contabilidad, donde el gestor, donde el administrador público, ¿verdad? Va a fiscalizar, va a revisar, va a comprobar, va a registrar, va a establecer vigilancia, va a generar una dirección, una sí, guía de acción y finalmente aplicará la norma correspondiente. El control, ¿verdad? Se puede manejar desde dos perspectivas, control interno y control externo, ¿verdad? Nos podemos referir al procedimiento administrativo de su gestión. No hay criterios teóricos, ¿verdad? No hay un libro mágico, no hay algo que les diré, una cuestión de recaudación en general, ¿verdad? Que pueda, permita cambiar lo que acabamos de mencionar. ¿Eh? Dice, todo el control financiero del presupuesto hace referencia a la intervención de algunos de los pobres, o de los poderes, perdón, de la Unión, como puede ser el poder legislativo, llamado por su presidente, ¿verdad? Ricardo Monreal. Estamos hablando de
una legislación, unos mecanismos de control que generen la constitucionalidad o la legalidad de qué, de los poderes de la Unión. Y el más importante va a terminar siendo el control judicial a través de la Suprema Corte de Justicia y de la Nación. Control interno es todo aquello que se realiza dentro de la estructura legal y jerárquica de una conferencia de la administración pública central o paraestatal. El control externo tiene que ver con todas esas dependencias, ¿verdad?, que hay o que genera tu encargo. ¿Vale? Dice el ejemplo, el control. El control que tiene la Secretaría de Desarrollo Urbano y la de Arqueología en materia de inmuebles, la Secretaría de Programación y Presupuesto es mucho mayor e interesante. Siguen o generan otro tipo de controles, otro tipo de convivencia, otro tipo de hacerme sentir bien o hacerme sentir mal. Si se refiere a los aspectos cuantitativos de la producción. ¿Vale? O sea, son cuatro personas extremadamente brillantes que pueden resolver, que pueden dar la plata, que pueden dar alguna otra cultura adicional de las que le mencioné para mejorar esta parte del control financiero. Todos, absolutamente todos, necesitamos esta parte de decir, por, de que hay ese intercambio. ¿Vale? Esta herramienta es al mismo tiempo de planeación, de control, ¿verdad? Están usando ambas fases administrativas. ¿Eh? Entonces, sí es necesario, ¿verdad?, analizar estas legislaciones para tratar de poner igualdad de circunstancias. ¿Vale? Dentro del control financiero, los pasos más importantes, bueno, no es que sean más importantes que otros, sino sí tienen cierto grado de ocupación de su existencia, porque podemos rayar en que si no existe la planeación, si no existe el control, difícilmente vamos a poder hablar de un proceso administrativo. ¿Bien? Entonces, también tenemos esta parte de las funciones, ¿verdad? De el control financiero para generar fases administrativas, que sea una revisión anual, ¿verdad? Que sea casi inmediato, porque a veces nos tardamos 2, 3, 4 meses en autorizarlo, ya que se autoriza, se publica y hace que se publica, el gobierno estatal, municipal o federal ya tiene invitados, ya tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el presupuesto fue autorizado. Y a veces que creemos que porque el dinero, la medida está autorizada, resulta que no es lo mismo. ¿Bien? ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? Vamos. Hablamos de un control externo, de un control interno, ¿verdad? Ambos comprenden aspectos tan importantes, pero también diversos. Se debe de hablar de ingresos, de egresos, se debe hablar de bienes, muebles o inmuebles, se tiene que hablar de un control, ¿verdad? ¿En qué se gastó? ¿Por qué se gastó? ¿Cómo llegó ese dinero ahí? Justificar esa designación del dinero en los distintos proyectos, ¿verdad? Pero no solamente es el dinero, también estamos hablando de ese personal, de ese capital humano, que sin el capital humano sería casi imposible poder generar una acción bastante segura de revisión, de control, ¿verdad?
En efecto, es un sistema político instituido para beneficio de la colectividad. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí? Entonces, sí beneficia, sí nos ayuda, pero es total y absolutamente con la finalidad de tener el control del dinero que se obtiene y del dinero que se gasta. ¿Vale? Eh, la parte importante dentro de después del control financiero termina siendo la cuenta pública. ¿Qué es la cuenta pública? ¿Para qué sirve la cuenta pública? Es un documento que debe de ser total y absolutamente autorizado, actualizado, entregado el 1 de enero, o que comprende, mejor dicho, la actividad económica financiera de seguros y todo ese dinero que se mueve en nuestro país, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. ¿Vale? Es un documento de carácter contable, sí. Es un documento de carácter presupuestario, sí, también. Y es un documento de cuestiones o de herramientas contables, fiscales, ¿verdad? Por lo tanto, es bastante rígido, bastante riguroso entregar la cuenta pública, pero más aún revisarla. Se tiene que revisar esta parte de la cuenta pública. Dice, es un gobierno federal, es formulada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y contiene toda la información organizada por dependencias, por entidades y por materia. ¿Bien? Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que dice en relación a la cuenta pública? Dice, es un análisis cualitativo, pero principalmente cuantitativo. Estamos hablando de cuestiones exactas. Estamos hablando de estar o permanecer dentro de la jaula, ¿verdad? Dentro de este vaivén presupuestario del dinero para que alcance. Ahí está. El programa económico en 2 incisos, 3 incisos, como lo es ingresos presupuestarios, gastos presupuestarios, postura fiscal y deuda pública. ¿Vale? De la integración de la cuenta pública no es otra cosa más que el resultado de trabajos de coordinar, ¿verdad?, las funciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. También entran los órganos autónomos, las entidades del sector paraestatal, ¿verdad? Empresas productivas del Estado, los negocios que tiene el Estado, ¿verdad? Pero también necesita recomendaciones, procedimientos a través de fórmulas que nos van a ayudar a tener la información más confiable de cualquier trabajo, de cualquier forma, de cualquier documento. ¿Bien? Vamos siguiendo. ¿Cuál es la autoridad más importante de esta revisión administrativa? La Auditoría Superior de la Federación. Ahí está. Esa es la cuenta pública, un documento donde se va a rendir, ¿verdad?, la pleitesía correspondiente a su cargo para cambiar de rumbos. Siguiente. La cuenta pública es un informe integrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con información contable, presupuestaria y programática. Asimismo, los órganos autónomos y de los entes públicos del sector paraestatal para comprobar la recaudación, administración, custodia, manejo y aplicación de recursos
públicos durante un ejercicio fiscal. ¿Vale? Todo lo anterior lo encontramos o lo aditamos en el artículo 740 de nuestra Constitución. ¿Vale? La cuenta pública no es otra cosa más que el informe integrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la ayuda de los contadores, de los actuarios financieros, ¿verdad? De los informáticos, ¿por qué no? Porque ellos son los que terminan generando toda esta base de datos, todas estas informaciones para brindar un mejor servicio, para dar a conocer la función real y necesaria, ¿de quién? Del propio gobierno. Eso es total y absolutamente inminente. ¿Vale? Por la parte de la recaudación, la administración, el manejo, custodia y aplicación, es una forma bastante importante de poder mantener vigilada la situación del dinero que se gasta. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que establece el artículo 740, ¿verdad? Dice, son facultades total y absolutamente exclusivas de la Cámara de Diputados revisar la cuenta pública. ¿Bien? ¿Cuál es el objeto? Evaluar los resultados, evaluar la gestión financiera, comprobar si todo este recorrido que hemos hecho por los diferentes pasos, por las autoridades, se deben de ajustar, ¿verdad?, a los criterios señalados por el presupuesto o para el presupuesto. Se debe de verificar el cumplimiento y los objetivos contenidos en dicho programa. La revisión de la cuenta pública se realiza por la vía de la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación. Vaya. Entonces, eso es lo padre de esta parte. La revisión con lupa, paso a pasito. No sé cómo aprenderían, cómo les transmitirían conocimiento de matemáticas. Estamos hablando de álgebra, estamos hablando de se lastimó otra persona, por lo tanto se tiene que revisar. ¿Eh? No hay poder humano, no hay autoridad, no hay otra persona que te obligue. Si no quieres, te pierdes el procedimiento de revisión. No hay de otra. Entonces, vean qué curioso. Aun cuando este sistema o esta cuenta pública es para revisar, para gestionar, para verificar, no se puede meter al 100% con cuestiones operativas. ¿Eh? Pero también lo más importante es la conservación de los de clase alta con los de clase media. ¿Dudas hasta ahí? Espero que ninguna. Les vuelvo a reiterar. La cuenta pública surge y se maneja si existe una debida y estructurada división de poderes. ¿Bien? ¿Qué dice aquí? Los órganos constitucionales, como los estados, los municipios y en general, cualquier autoridad o entidad, ¿verdad?, física, pública, moral, privada, ¿verdad?, que haya captado, que haya recaudado y administrado dineros públicos, tiene que ser auditado. ¿Bien? El resultado de esta labor de la Auditoría Superior de la Federación son o deben de ser todos y cada uno de los informes individuales de auditoría y el informe general, ¿verdad? Con base en los alcances y conceptos de dichos tipos de auditoría en la práctica, la Auditoría Superior de la Federación contempla dos tipos de revisiones: cumplimiento financiero y el desempeño. Ahí está prácticamente la base de la auditoría.
tiene que establecerse el cumplimiento financiero. Desde la recaudación de impuestos, que bajo cualquier premisa, bajo cualquier circunstancia, estaríamos hablando que este control financiero tiene que ver principalmente con qué, con el dinero. Si recaudé todo lo que necesitaba, ¿verdad? Tengo que repartir mis finanzas, mi dinero, principalmente en donde, en las posibles fallas. ¿Por qué no llegó el dinero? ¿Por qué no está completo? ¿Por qué se fue a tal lado? ¿Por qué ya no me contesta el gobernador? ¿Por qué ya no me contesta el presidente municipal? ¿Por qué ya no me contestan los posibles alumnos que tenían esta información? No, no es tan sencillo. Aquí es cuenta pública con la finalidad de continuar la investigación. El resultado es la labor, es exactamente es eso, ¿verdad? La auditoría fiscal de la federación, o en su momento me tendrían que llevar porque yo estoy con tal persona, con tal institución. Tengo que cumplir, tengo que dar, mostrar esos documentos. ¿Vale? Entonces, ¿a qué se refiere con el desempeño? Si cumplí de manera financiera, es decir, si cumplí con el dinero de manera puntual, de manera correcta, viene el desempeño. Si tengo dinero, voy a poder tener dinero ¿para qué? Para hacer mis actividades, para comprar mis herramientas, para pagar la deuda. ¿Vale? Entonces, si ven cómo lo más importante es el cumplimiento financiero, pero finalmente el desempeño. ¿Cómo voy a evaluar el desempeño yo como auditor? Pues con todos los procesos que estén a tu nombre, con la resolución, con la captación del dinero que no permite que esté en otro vehículo, que no permite que tú transites correctamente. Ese es el control financiero y el desempeño. ¿Vale? Y aquí está. ¿Cuáles son las auditorías o cómo está compuesta la auditoría de cumplimiento financiero? Bien fácil, bien sencillito. Estamos hablando de auditoría de inversiones, auditorías forenses, auditorías sobre tecnologías de la información y comunicaciones, auditorías sobre el control interno y finalmente auditorías con el gasto federalizado. Entonces, podemos decir que aquí en esta primera parte, les vuelvo a reiterar, tiene que ver con el dinero. No hay pierde. Tengo que justificar todo el dinero, de dónde salió. Ahora viene la segunda parte, la auditoría de desempeño. Tiene que ver con la orientación, la evaluación, el grado de cumplimiento de metas, de objetivos y de programas gubernamentales. Ah, se tiene que ver, tiene que establecerse esa eficacia, esa eficiencia y esa economía gubernamental. Debe de establecerse esa verificación de alto impacto para poder que no se pueda dañar el vehículo. ¿Vale? Continuamos. ¿Qué es la Auditoría Superior de la Federación? Es el órgano técnico total y absolutamente especializado de la Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica de gestión. Se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos.
Ahí está. Se los he venido diciendo desde hace un momento. Es la parte técnica del dinero. Pero, porque al ser tan técnica, el gobierno tiene que cubrirse, tiene que establecer esos parámetros. ¿Y cómo lo hace? A través de la división de poderes, en donde de cierta manera se dice, a ver, ¿en qué gastaste? ¿Por qué lo gastaste? ¿Por qué te sobró dinero? ¿Vale? ¿Verdad? Los órganos constitucionales, ¿verdad? Los estados, los municipios, las personas físicas, las personas morales, jurídicas, ¿verdad? Que hayan captado, recaudado, administrado, manejado recursos públicos. También esos los va a auditar la, valga la redundancia, la Auditoría Superior de la Federación. Ahí está. Entonces, chicos, bastante importante, bastante interesante esta parte de que de el presupuesto. Alguien tiene que revisarlo. No solamente rastrear el dinero, sino también a las personas. ¿En qué momento se hizo ese traslado? En donde la persona tenía un poquito más de cuidado por el gasto público. ¿Vale? Dice, de acuerdo a la Constitución de nuestro país, en México, en el artículo 79 establece que la autonomía técnica y gestión tiene la facultad para decidir sobre su organización interna y sobre la administración de sus recursos. Ahorita yo, ¿vale? Ese es el proceso de fiscalización. Debe de haber una programación, debe de haber una planeación, debe de haber un resultado y quién va a dar la cara por ese resultado. Por otra opción, dice que se necesita o existe una comisión en la Cámara de Diputados encargada de hacer rendir cuentas a la Auditoría Superior de la Federación. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación tiene la facultad de evaluar el desempeño de la Auditoría Nacional. ¿Vale? Debe de haber un proceso de organización, una comisión en la Cámara de Diputados para hacer rendir las cuentas, para rendir cuentas. ¿Vale? Dentro de esta auditoría hay una comisión especial que va a evaluar el desempeño de la auditoría. O sea, es curioso, ¿verdad? Pero la propia Auditoría Superior de la Federación puede revisar las auditorías que hace. Curioso, ¿no? Puedes generar esa revisión, ¿vale? ¿Qué vigila el ejercicio de la ley de ingresos de la Federación, así como el presupuesto de egresos? Verificar programas del gobierno que se hayan cumplido o que hayan cumplido con todos los objetivos, promover acciones, denuncias para imponer sanciones administrativas y penales. O sea, al revisar todos y cada uno de estos datos, la auditoría, si al revisar todos estos datos o antes mencionados, la Auditoría Superior de la Federación encuentra irregularidades, en un primer momento puede tomar medidas preventivas y emitir recomendaciones. Sin embargo, después de cierto tiempo, de ciertas auditorías, ¿verdad? Alegas alguna situación de emergencia para no ser cuestionado, para no ser interrogado. Entonces, no te voy a poner ninguna traba, vamos a seguir revisando, ¿vale? Y aquí lo dice. Se debe de tomar medidas preventivas, imitar recomendaciones. Finalmente, esas recomendaciones se les dará el seguimiento y en caso que la entidad auditada no los cumpla, deberá justificar su negativa.
¿vale? ¿Cuáles son las medidas correctivas? Promover la facultad de comprobación fiscal, promover una sanción administrativa ante la Secretaría de Hacienda de la Función Pública o, ¿verdad? El órgano interno de control. Sin embargo, hay una tercera, como lo es el amparo directo, indirecto, en contra de leyes, ¿verdad? ¿Vale? Debe de promover una facultad de comprobación fiscal. Debe de promover una sanción administrativa. Esta Auditoría Superior de la Federación, chicos, debe de trabajar en conjunto con la función pública, con los órganos internos de control. Y en su caso, ¿verdad? De que haya una posible comisión de delitos, tiene que dar vista al Ministerio Público. Si vemos cómo los pasos no cambian, es revisar, es comprobar y en su momento es castigar o controlar. Vamos, si nos vamos al debido proceso que dice, planear, organizar, ejecutar y controlar. Ahí está. ¿Vale, chicos? Chicas. Entonces, ¿qué es? Comprobación fiscal del SAT. En caso de que haya alguna irregularidad, o tiene que haber una sanción administrativa, la cual la va a imponer la función pública, la va a imponer el órgano interno de control, pero también debe de haber una denuncia en caso de que exista la mínima posibilidad de un delito, de la comisión de un delito. ¿Vale? Muy bien, chicos. Ahorita tratamos de manera separada la Auditoría Superior de la Federación. ¿Por qué? Porque pese a todo lo que se diga en diferentes instituciones, en diferentes cuestiones políticas, públicas o privadas, la Auditoría Superior de la Federación es el máximo órgano fiscalizador. O sea, ¿a qué voy? Antes de entrar al Sistema Nacional de Fiscalización, antes de esta aplicación del Sistema Nacional estaba la parte de la Auditoría Superior, los órganos internos, ¿verdad? La Secretaría de la Función Pública, que ya cambió, no ha desaparecido, solamente cambió su nombre, se llama la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, lo que antes era la Función Pública. ¿Qué es lo que pasaba? Resulta, ¿verdad? Que la Secretaría de la Función Pública es o era el órgano fiscalizador más importante. Él llevaba a cabo esas revisiones, esas investigaciones. Si después de esas investigaciones resultaba algo indebido, entonces se hacía la sanción correspondiente. ¿Por qué se deja de confiar en la Secretaría de la Función Pública? Pues el simple momento, la simple razón de que pertenece a una plantilla, a una planilla de cargo popular. ¿Por qué? ¿Quién nombra a la Auditoría Superior de la Federación? Al secretario de la Función Pública, en este caso ya al secretario Anticorrupción y Buen Gobierno. ¿De quién forma parte este nombramiento? Del presidente de la República. Es parte del gabinete. Y creo que en diferentes asignaturas, en diferentes, no sé, vivencias, derivado de la
cuestión de redes sociales, de radio, de televisión, de periódicos, de toda esta medios de comunicación masiva que hay, ¿verdad? Resulta y vemos que la función pública difícilmente castiga. Y ahí tenemos diferentes casos como Segalmex, tenemos como el Fobaproa, tenemos como la Casa Blanca, tenemos las toallas de Vicente Fox, tenemos la estela de luz de Felipe Calderón, tenemos el desvío de recursos de muchos gobernadores, en donde supuestamente o de manera directa está trabajando el secretario de la Función Pública con esa investigación y después de unos meses, después de unos años, dice, no había nada. Nadie es responsable de nada. ¿Ya vieron cómo es bien sencillo? Si el secretario de la Función Pública pertenece al Ejecutivo Federal, pues difícilmente va a ser un trabajo imparcial. Ahí sí cabría la posibilidad de establecer conflicto de interés. Lo que pasa, si nos vemos en la necesidad de generar, de crear, ¿verdad? Una institución o un órgano totalmente ajeno al gobierno, al presidente de la República, que en este caso vendría siendo la Auditoría Superior de la Federación, que ya vimos cuáles son sus funciones. Revisar, analizar, ejecutar, ¿verdad? De manera puntual para que no haya más cuestiones de corrupción. Otro órgano importante que forma parte de este control financiero termina siendo ¿quién? Los órganos internos de control, los famosos OIC, ya que ellos también se encargan principalmente de generar investigaciones 100% administrativas en contra de quién, de servidores públicos responsables de una conducta contraria a lo que establece la función gubernamental, no función pública porque se confunde con la secretaría, sino de la función gubernamental. ¿Qué te toca hacer como servidor público? ¿Por qué no lo hiciste? ¿O por qué sí hiciste cuando no te tocaba? En materia fiscal, porque no pagas, porque no has pagado, ¿vale? Que está retrasando ese pago, ¿vale? Entonces, ahí está esta parte. Entonces surge la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, conforme ha ido pasando esta parte, ha ido cambiando y con esta nueva administración desde el sexenio pasado al de hoy, resulta que se busca protocolizar, se busca unificar este proceso de revisión, este proceso de eh, persecución, si lo queremos ver de esa manera, de los distintos servidores públicos que están, pues dentro de las filas, ¿verdad? De la delincuencia organizada, del desvío de recursos, del manejo, indebido del presupuesto. Entonces se les tiene que destituir, se les tiene que sancionar, mínimo una suspensión o una inhabilitación pequeña, de 2, 3, 4, 5 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vienen estos nuevos gobernantes y dicen, ok, sí está la Secretaría de la Función Pública, sí están los órganos internos de control, sí está esta parte de los órganos internos, pero hay que establecer y protocolizar la acción. Es decir, establecer un solo sistema que nos ayude a fiscalizar en cualquier parte de la República. ¿Cómo logramos eso? A través de un sistema jurídico de instituciones
colaborativas para que cada uno de nosotros aprenda cuál es la función. Y no solo nosotros, que tenemos los mecanismos para poder denunciar. ¿Vale? Continuamos. Quedamos que el Sistema Nacional de Fiscalización no es otra cosa más que el conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinación entre distintos órganos responsables de auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno. Entonces, estamos hablando que el Sistema Nacional de Fiscalización lo que busca es revisar de manera puntual la actividad gubernamental. ¿Qué haces como servidor público? ¿Qué no haces como servidor público? ¿Cómo lo hace? Estableciendo mecanismos de revisión. El Sistema Nacional de Fiscalización es un conjunto de mecanismos interinstitucionales con la finalidad de coordinar órganos responsables de las auditorías, ¿verdad? Se trata de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país. ¿Vale? ¿Cómo está integrado? ¿O cuál es el propósito del Sistema Nacional de Fiscalización? Establecer acciones, mecanismos, ¿verdad? Programas de coordinación entre los que forman el Sistema Nacional en el ámbito de sus respectivas competencias, claro está, para promover el intercambio de información, de ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los sectores públicos. ¿Cómo está integrada o integrado el Sistema Nacional? Por la Auditoría Superior de la Federación, por la Secretaría de la Función Pública, por las entidades de fiscalización superiores locales, por las secretarías o instancias homólogas al control interno y finalmente las entidades de órganos estatales, ¿verdad? Debe de haber ese control. ¿Quién lo integra? La secretaría, las instancias homólogas, las entidades federativas, los órganos estatales, los órganos municipales. ¿Vale? ¿Quién aparece hasta en primer lugar del sistema nacional? La Auditoría Superior de la Federación. ¿Vale? Como toda organización, como todo sistema, busca cumplir su deber, sus facultades, y el sistema nacional no es la excepción. ¿Cuáles son las atribuciones? Tenemos tres principalmente. Homologar los procesos, los procedimientos, las técnicas, los criterios de estrategia, los programas y las normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización. Traducido al español sería un solo procedimiento para diferentes investigaciones, uno solo. También se debe se requiere o se necesita crear el sistema electrónico en términos del título cuarto de la presente ley, que permita ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización, ¿verdad? Dentro de los recursos federales, locales, y también mediante la construcción de un modelo de coordinación de las entidades federativas, de los municipios y de los alcaldes o
funcionarios de la Ciudad de México. Entonces, aquí están. Hay que hacer programas, técnicas, criterios, pero también se tiene que establecer un solo procedimiento. Bueno, varios procedimientos, pero para cada situación específica. Pero debe de existir esa cooperación entre las entidades federativas, entre los municipios, entre más participen, mejor será los resultados. Finalmente dice que debemos de fomentar y promover el establecimiento de un programa de capacitación coordinado que permita incrementar la calidad del profesional, del auditor, o mejorar los resultados de la auditoría y de la fiscalización. Ahí está. Tres funciones primordiales: homologar procesos, crear la parte electrónica, el sistema electrónico, y fomentar el establecimiento de un programa de capacitación. ¿Vale? Tenemos el Sistema Nacional de Fiscalización, cómo está integrado. La Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, 32 entidades de fiscalización local, 32 órganos estatales de control, ¿verdad? Y debe de estar conformado, debe de estar vigilado por un comité rector, CR. La Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y entidades federativas de fiscalización, junto con los órganos estatales de cualquier entidad federativa. Entonces, ahí está. Cada entidad, cada institución cumplirá su función gubernamental, cumplirá el papel dentro de la revisión, dentro del análisis de estas cuestiones financieras, pero debe de estar vigilada, conformada por diferentes instituciones. El Sistema Nacional de Fiscalización participa en la aprobación de normas profesionales con la finalidad de homologar procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias de auditoría y de fiscalización. ¿Vale? ¿Cuáles son los principios fundamentales? El cumplimiento de las normas, garantizar la calidad del trabajo y un excelente o muy buen resultado de la investigación. Como todo organismo, como todo complejo administrativo, debe de estar fundado y motivado. El Sistema Nacional de Fiscalización no es la excepción. Tiene normas profesionales de auditoría y, ojo, del Sistema Nacional de Fiscalización. El primero es contar con las disposiciones aprobadas, ¿verdad?, por la Secretaría de la Función. ¿Qué quiere decir esto? Determinar los principios de actuación que rigen a los organismos auditores. Se debe de incluir recomendaciones sobre los requisitos previos, ¿verdad? Ya sea los requisitos legales, los requisitos de organización, los de cualquier índole profesional, pero sobre todo sobre la conducta de los auditores. Siguiente. Podrán incluir ejemplos, descripciones de buenas prácticas. El objetivo deberá de promover a los miembros del Sistema Nacional de Fiscalización
y a las partes interesadas a un marco de referencia profesional y de alta calidad. Es decir, hay que buscar, ¿verdad?, ese marco, esas partes interesadas para que la investigación pueda llevarse a cabo. Estamos hablando también de un sistema nacional de fiscalización jerárquico. ¿Qué quiere decir esto? Deben de existir normas, jerarquías profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. ¿Cuál es el primer nivel? Los principios fundamentales. ¿De dónde deriva? Desde la parte importante o general, como lo es la condición, ¿verdad?, política, la ideología política. Siguiente punto o nivel es requisitos previos básicos para el adecuado funcionamiento y conducta profesional de los fantasmines. Entonces, ¿cuál es esa? Debe de haber protocolos, funcionamiento básico, conducta profesional, requisitos previos. Tres, principios fundamentales para realizar las auditorías. Ahí nos podemos basar en la parte tributaria que establece paso a paso cómo se debe de llevar una auditoría. Se las pongo bien sencilla. Eh, si tienen conocimiento de derecho mercantil, del ejecutivo mercantil, ¿qué pasa? Te requieren el pago. No lo tienes, te niegas, te dejan citatorio para el día siguiente, para el día que ustedes quieran. Si nadie atiende el día de la reunión a nadie, sabiendo, o estén o no estén, los atiende y no pasa nada, ¿qué es la obligación? Establecer principios fundamentales para las auditorías. No se puede cancelar la auditoría así porque sí. Tendrá que haber un propio aviso, tendrá que haber algo con el director para que se haga esa suspensión de las auditorías. Mientras, no. Finalmente, el cuarto nivel es la directriz de la auditoría, es decir, todos los principios traducidos a directrices específicas desarrolladas en operaciones que pueden utilizarse para las tareas de la auditoría. Entonces, ahí están los cuatro niveles, chicos. Principios fundamentales, es decir, la fundamentación, la motivación. El segundo requisito, ¿cuál es? Actos previos, ¿verdad?, que tenga que ver con el funcionamiento, con la conducta de los auditores, de los que van a auditar. El tercero es los principios fundamentales de la realización de una auditoría. ¿Cómo vas a llegar a hacer la auditoría? Y finalmente, después de establecer toda esta parte de la investigación de los principios, vienen los medios para prácticamente sanar o prácticamente fallecer alguna conducta. ¿Ven? Ahí está. Tenemos normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional. Tenemos catálogo de normas internacionales de la auditoría, nivel 1, nivel 2, en el marco normativo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras. ¿Qué quiere decir esto? Debemos de tener un fundamento legal, no como tal dentro de la escuela, bueno, ¿por qué no? Sino debemos de tener eso bien presente. ¿Qué normas de carácter nacional e internacional apoyan esta parte de la educación, este nuevo modelo? ¿Cuáles son estas herramientas? La Declaración de los Derechos Humanos o de Lima, el apéndice resultados del estudio de caso, código de ética, a punto de dejar el código de ética, control de calidad del IEPS, principios de transparencia y rendición de cuentas,
¿verdad? Tenemos la Declaración de México sobre la Independencia, tenemos los principios de transparencia, de rendición de cuentas, tenemos los principios de transparencia de principios y buenas prácticas, tenemos las pautas básicas y buenas prácticas, ¿verdad? Relacionadas con la interdependencia o con la independencia de la EFS. Entonces ahí está, con las entidades fiscalizadores superiores. No solamente el sistema nacional, sino de manera puntual, de manera particular, las entidades de fiscalización también necesitan ese fundamento legal, esas normas que los protejan. Entonces aquí estamos hablando de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve normas adicionales, nueve protocolos que a lo mejor pudieran salir totalmente diferentes. ¿Eh? Ahí está el fundamento. La declaración, los principios, los apuntes, la ética, etcétera, etcétera. ¿Eh? También hay etapas para el desarrollo de las normas profesionales. Se debe de establecer el proyecto, se debe de existir una versión preliminar, debe de venir la perspectiva o la visión final y por último la fase, la perspectiva o el nombre de lo que se va a aprobar. Ahí está. Su nombre lo dice, etapas para el desarrollo de una norma profesional de auditoría. Primero se hace el proyecto, los pros, los contras, los beneficios para trabajar en el primer punto que es el grupo de trabajo. El segundo punto es, dice, la versión preliminar de su exposición. El compañero tiene pánico escénico, el compañero tiene por ahí guardado dinero que no ha reportado, un refresco que no ha reportado, ¿qué le más? Todo lo que se ha fiscalizado. Entonces viene la versión preliminar. Después viene el 3, la versión de aprobación. El grupo de trabajo sobre normas profesionales deberá de recolectar los comentarios para escucharlos, analizarlos, subirlos a la red, ¿verdad? Finalmente, la versión final. El comité de rector aprueba la norma. Se les avisa o se hace público que a partir de tal fecha entrará en vigor el nuevo reglamento metropolitano, entrará en vigor que la solicitud deberá de ir totalmente fundada y motivada bajo el artículo 8 constitucional, que es el derecho de petición, pero nadie puede llegar a quitarle a nadie sin una circunstancia especial. En este caso, la circunstancia especial es la señora, el puesto que está desviando recursos. ¿Vale? Continuamos. Estamos hablando también de una parte de actualización. Tiene que haber esa actualización. No se puede quedar estancado. Debe de haber actualización, elaborar una versión actualizada de la norma donde se destaque los cambios. Debe de haber normas actualizadas que se presenten ante el comité rector y finalmente el comité rector del sistema nacional deberá de aprobar los cambios que sean de naturaleza editorial, que se ajusten a la menor o impliquen una exposición pública y que la norma revisada se publique en el sistema o en la página oficial del sistema nacional, ¿verdad? Entonces vayan viendo la importancia del sistema nacional. Me voy a regresar un poquito.
¿cuáles son esas normas? ¿Cuáles son esos cambios que debe de existir en la norma o en el protocolo o en los procesos del Sistema Nacional de Fiscalización en esta parte? ¿En cuáles son las funciones que tiene? Si estamos hablando que se van a homologar procesos, que se van a generar procedimientos, que se van a establecer técnicas, que va a haber nuevos criterios, programas y normas profesionales en materia de auditoría y de fiscalización, ¿cuál es lo más seguro? Que tiene que haber todos estos procesos. Entonces, en el momento en que ya sean obsoletos, que debe de haber una actualización, que debe de haber un cambio, viene el proceso antes mencionado en alguna de estas funciones. Pero también viene otra, como dice, el crear un sistema electrónico en términos del título cuarto que permita ampliar la cobertura e impacto de fiscalización de los recursos federales, de los recursos locales. Entonces, si va a haber un portal, ¿verdad? Primeramente para revisar que los recursos se estén distribuyendo, que se estén manejando y que se estén utilizando de manera correcta. Pero también va a haber un sistema, una página donde se vea de manera puntual, ¿verdad? Esa construcción de modelo de coordinación, donde se vaya explicando. La página ya está, el Sistema Nacional de Fiscalización, pero a lo mejor necesita una actualización, porque no me está diciendo, no me está mostrando de manera correcta esta parte de la coordinación fiscal, esta parte de la coordinación de utilización de recursos desde la entidad federativa, desde el Estado de México, desde el Estado de Veracruz, desde el Estado de Oaxaca, con sus distintos municipios. Y más aún, si hay proyectos, si hay dinero compartido en relación a no solamente municipios, como es en una entidad federativa, sino a entidades federativas en específico. La asignación de recursos para una carretera, la asignación de recursos para ampliar una carretera, para la creación de otras hospitales, escuelas, que beneficien o que de cierta manera o de primera mano serían una afectación para todos, porque el que empiecen a construir, pues genera desacomodo y una nueva estrategia. Y finalmente también tiene que haber una revisión, una actualización en materia de fomentar, promover el establecimiento de programas de capacitación. Con mayor razón, estos programas de capacitación y de coordinación deberían de ser o deben de ser actualizados de manera constante. Lo complicado es que si ustedes entran a la página oficial del Sistema Nacional de Fiscalización, de donde estamos tomando esta información, se darán cuenta que la última parte, la parte de la capacitación, la parte de la coordinación está un poquito complicada porque no está al 100% configurada. De esos cambios se trata de establecer, de mejorar el servicio, de tener todas las herramientas necesarias y suficientes para esta fiscalización, para este robo, para este desvío de recursos, para este programa de detección. Entonces, eso es lo padre de esta parte de la actualización. Tiene que actualizarse todos estos procedimientos. Imagínense estar estancados en todo momento o como, pues sí le aplaudo de cierta manera al gobierno federal en turno y al pasado, ¿no? A lo mejor los procedimientos dentro del OIC, los procedimientos dentro de ¿qué les gusta? Cualquier cárcel que ustedes me digan, de cualquier investigación en materia de impuestos, a veces esos procedimientos ya son obsoletos. Hay que trabajarlos, hay que actualizarlos. ¿Vale? Entonces, ahí vamos. Esa es la parte importante, esa actualización. ¿Sí?
Me regresó, sigo, ¿verdad? Actualización. Si se dan cuenta, prácticamente estaríamos hablando de casi, ojo, casi el mismo modelo o los pasos de creación de leyes. Aquí dice elaborar una versión actualizada de la norma, lo cual sería una iniciativa de ley. Después dice, las normas actualizadas se presentan ante el Comité Rector del Sistema Nacional para su aprobación. Aquí es la presentación de la norma, ¿verdad? Esas son las actualizaciones que deben de haber. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si no? ¿Vale? Después vienen las normas actualizadas. Claro está, a veces somos renuentes al cambio. A veces somos difíciles de adaptar lo que nos está sucediendo, pero resulta que a la larga es mejor y más tranquilo lo que estamos tratando. ¿Vale? Y finalmente, ¿qué dice? La aprobación del Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización. Viene en términos del proceso legislativo, sería que la discusión entre las cámaras. Se ponen de acuerdo, lo mandan a dónde? Al presidente de la República. Eso es en materia de leyes. Aquí es el Comité Rector. Debe de establecer los cambios, debe de establecer los tiempos, la naturaleza, ¿verdad? Y finalmente la parte de la publicidad. La norma es revisada y tiene que ser publicada en cualquier página oficial de ustedes como alumnos. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí? Pues allí está esta parte, el proceso legislativo de leyes de Sistema Nacional de Fiscalización. Debe de haber actualización, debe de estarse en constante resurgimiento. Para llevar a cabo el cabal cumplimiento de todas y cada una de las funciones del Sistema Nacional de Fiscalización, se debe de cumplir o se debe de establecer una presidencia dual. Sí, como lo oyen, dual, ¿vale? Esto significa que hay, o a lo mejor se tiene la percepción, ¿verdad? De que los avances en fiscalización y los recursos federales y locales se deben de informar de manera anual, deben de contener al menos los siguientes apartados. Entonces, todo coincide, chicos, no nada está hecho al azar. Si a ti te están diciendo que cada año debes de cumplimentar con el artículo 20 en relación al Sistema Nacional de Fiscalización, pues tú quedas como que, o nosotros como abogados, si tenemos familiares, a veces resulta que nosotros no sabemos trabajar. Entonces, ahí está. ¿Cuáles son las funciones de este comité? Identificar las áreas de oportunidad en la fiscalización en México, ¿verdad? Actividades realizadas por el Sistema Nacional, las propuestas para que el Sistema Nacional pare o identifique sus procesos o sus defectos, ¿verdad? La presidencia, perdón, se podrá requerir información específica de los integrantes del sistema o de las instancias aledañas, ¿verdad? Ahí está. ¿Cuáles son esas funciones? De manera rápida, la identificación de las áreas, las actividades y la propuesta que me hacen para tomar las riendas de este sistema. El Sistema Nacional de Fiscalización también dice que los integrantes deberán crear un sistema electrónico
que permita ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización, es decir, de los recursos federales y locales mediante la construcción de un modelo de coordinación de las entidades federativas, de los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene que haber ese sistema electrónico. Ya no podemos esperar a que llegue la notificación. Por el contrario, muchas notificaciones las hacemos vía WhatsApp. Muchos mensajes los hacemos vía WhatsApp. Eh, Hay que estar al pendiente de este sistema nacional. La idea es buena. O sea, ya no recae la obligación en una sola persona. Ya son 7, ya son 8, ya son 9. Y cada una de estas personas va a ver cuestiones específicas que si no dan resultados deben de ser formales. ¿Vale? Ahí está esta parte de la electrónica, esta parte de los masajes, esta parte de etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahí están los integrantes. También establece el artículo 23 los lineamientos que emite el Comité Rector para la Mejora Institucional. Debe de tener códigos de ética, debe de tener lineamientos de conducta que va ligado a la conducta de ética, debe de establecerse medidas o sanciones para el fortalecimiento y la acción profesionalizada del personal. Se debe de fomentar el establecimiento de un programa de capacitación, ¿verdad? Debe de haber una identificación de temas específicos que se contribuyan a promover y a potenciar el desarrollo de las habilidades y de las capacidades de estos personajes. Finalmente, el Sistema Nacional propiciará el intercambio de información que coadyuve, entre otros aspectos, al desarrollo de las respectivas funciones de los integrantes del mismo. ¿Qué pasa? Como todo trabajo, como en todo, pues sí, encargo, en este caso, pues hay capacitación. Ustedes mismos, si para un examen, para un trabajo, para una entrevista de trabajo, para la exposición de un trabajo, de algo, necesitan preparación, constante preparación, y se establecen los lineamientos, y a veces se busca ese trabajo coordinado. Por eso se supone que a veces en las instituciones oficiales, en las instituciones del sistema, ¿qué les diré? Del sistema escolarizado, por así decirlo, no en línea, no abierto, se establece esos programas de coordinación, ese trabajo entre asignaturas, ¿verdad? Eso se pretende hacer en el Sistema Nacional de Fiscalización, un trabajo coordinado. Por eso se establece el apoyo desde la federación, desde las entidades federativas, desde la Ciudad de México y, ¿por qué no?, desde los municipios. ¿Bajo qué perspectiva de normas específicas, de protocolos específicos que nos ayuden a mejorar el trabajo, que nos ayuden a mejorar las revisiones, que nos ayuden a mejorar las sanciones? ¿Vale? Ahí es la parte importante. Viene la última. ¿Cuáles son las directrices? Coordinación de trabajo efectivo, fortalecimiento institucional,
evitar duplicidad y omisiones en el trabajo, mayor cobertura, emitir información relevante en los reportes de la auditoría con un lenguaje totalmente sencillo y accesible que contribuya a la toma de decisiones públicas. ¿Vale? Que el ciudadano conozca cómo se gasta el dinero de sus impuestos, así como la máxima publicidad en los resultados de la fiscalización. Ojo, chicos, chicas, esto es súper importante. Si analizamos las reformas que está generando el gobierno federal, en donde va a desaparecer ciertos órganos autónomos en relación al acceso a la información, en relación a la transparencia, a la rendición de cuentas, porque pues mucho dinero, porque su función no cumple al 100% con lo esperado. Si el Sistema Nacional de Fiscalización logra consolidarse con esto que está aquí establecido, con solamente esto del artículo 27, no agregando todo, pareciera reiterativo, pero veamos este artículo 27, está totalmente específico. Una coordinación de trabajo efectiva entre los tres niveles de gobierno, entre los tres poderes de la Unión. Está fabuloso, porque estás fomentando esa democracia, estás fomentando esa rendición de cuentas. Pero si por el contrario tienes un sistema nacional de fiscalización con estos puntos, pero resulta que no quieres rendir cuentas, que no quieres que el Poder Judicial intervenga, no quieres que el presidente de la República de cierta manera sobresalga o cuestione las decisiones del poder legislativo, ¿cómo se llega a una coordinación de trabajo efectiva? Si estás golpeando, si estás vapuleando, si estás queriendo modificar esa esencia de trabajo colaborativo, como lo es la división de poderes, como lo es los niveles de gobierno. Entonces, si se da esta parte, esta primera parte de colaboración efectiva, estaremos hablando de una coordinación y de un fundamento institucional impresionante, donde no necesitas un órgano autónomo, ¿verdad? Para la transparencia, porque el propio gobierno ya sabe qué va a hacer. Ya está esta parte estipulada en este sistema nacional. Nadie debería de incumplir, por el contrario, todos saben perfectamente lo que van a realizar, lo que tienen que realizar. El segundo punto, el tercero también es importantísimo, dice evitar duplicidades y omisiones. ¿Por qué? Porque antes resulta que si era una cuestión federal, pero era un funcionario estatal o había algo por ahí turbio, resulta que se generaban dos expedientes, uno federal y uno estatal, o uno estatal y uno municipal. Y ahí tenías a diversos funcionarios públicos comunicándose entre sí para que la información no se duplicara, para que no se impusiera un castigo diferente, para que las pruebas fueran tomadas en cuenta al 100%. Entonces ahí está la parte de evitar duplicidades. ¿Qué es lo que pasa en materia penal? Hay un match, hay una base de datos donde la mayoría está o tiene las huellas digitales, ¿verdad? Escaneadas o revisadas. Y aún así, con todo y ese control, resulta que a veces hay duplicidad. Se está llevando una carpeta de investigación o una investigación en general con otra persona, pero en el mismo lugar, ¿vale? Dice, emitir información relevante en los reportes de auditoría y fiscalización con lenguaje sencillo y accesible que contribuya a la toma de decisiones públicas. ¿Qué quiere decir esto?
que se debe de hacer público. Tal vez no al público en general como se espera o como se pudiera interpretar de esta información, pero sí que se sepa perfectamente qué se va a hacer, por qué se va a hacer, para qué se va a hacer, quién está autorizando esa acción o esa omisión. ¿Vale? Y finalmente dice que la toma de decisiones deberá de ser o deberá traducirse en una mejor gestión gubernamental, beneficiando al ciudadano, para que el gasto sea más moderado, sea más tranquilo. ¿Vale? Y finalmente la publicidad de los resultados. Al gobierno le encanta dar cifras, al gobierno le encanta mostrar todo lo que se está haciendo bien y que la gente diga, sí se puede. Entonces, esas son si ven la esencia del Sistema Nacional de Fiscalización está padre, pero resulta que es muy parecido a ciertas acciones que ya se tenían. ¿Vale? Pues ahí está este brevario cultural del Sistema Nacional de Fiscalización. ¿Cuál es el propósito? Híjole, bien importantísimo, chicos. El Sistema Nacional de Fiscalización, como lo mencioné en su momento o en la parte del comentario anterior, busca ser el pilar de este gobierno y del pasado, de que sea el pilar para demostrar toda la corrupción anterior. Y yo no digo que esté mal. Debemos de señalar lo que está bien, debemos de señalar lo que está mal, pero lo más importante es resolverlo. ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Cuánto te va a costar resolver? ¿Vale? ¿Y cómo lo hacemos? Pues desafortunada o afortunadamente necesitamos la revisión de órganos internacionales, como es la OCT, ¿verdad? Debe de trabajar en conjunto con la Auditoría Superior de la Federación. Regresamos a la Auditoría Superior para identificar fortalezas, para establecer retos del sistema en el conjunto de carácter nacional, de carácter internacional, aplicar la experiencia de las buenas prácticas internacionales, o sea, tomar en cuenta lo que está bien y lo que está bien hecho en otros países, ¿verdad? No copiarlo por copiarlo, sino analizar realmente qué nos sirve de este sistema. ¿Y por qué no establecer o voltear a ver las legislaciones secundarias, las legislaciones específicas de algún lugar, de algún procedimiento, de alguna sanción? ¿Sí? Entonces, esta parte del Sistema Nacional de Fiscalización se sigue necesitando investigación, se siguen necesitando preparadores, trabajadores específicos del área para mejorar la calidad de vida, para mejorar la calidad de los recursos y poder satisfacer las necesidades. ¿Vale? Entonces, ¿qué dice también? Dice, la legislación secundaria dice la implementación de las reformas, presentar conclusiones, ¿verdad? Generar investigaciones, generar entrevistas, cuestionarios que representen la variedad de perspectivas o de críticas o de beneficios de lo que se está haciendo, ¿vale? ¿Qué es lo que dice?
se debe de haber un comparativo de la OCDE con lo que se está realizando en nuestro país, es decir, investigación de normas y prácticas internacionales de vanguardia, beneficiándose de la asesoría y del análisis de expertos, ¿vale? Entonces, todo va enlazado. Véanlo aquí, dice tres entidades federativas, Coahuila, Puebla, Querétaro. La padre o la visión de este Sistema Nacional de Fiscalización es que podemos poder trabajar o se puede trabajar desde cualquier parte de la República, desde cualquier municipio de la República Mexicana o del Estado de México. Pero con toda esta información que tengo aquí, resulta que puede ser posible, porque tengo un programa de colaboración para salir adelante, para obtener buena información, para rendir cuentas de manera favorable. Tenemos un sistema de fiscalización, ¿verdad? Con un potencial necesidad de formación. La legislación secundaria actualmente en desarrollo debe de tener o formalizar y representar esa coyuntura crítica en los demás miembros del trabajo. Una mayor reflexión con enfoque estratégico sobre las ventajas comparativas del sistema nacional con otros sistemas, con otros actores. ¿Eh? Entonces, si logramos llevar a buen puerto esta colaboración, estas definiciones, este trabajo individual, pero también grupal, vamos a seguir generando empleos. ¿Vale? Dice, una mayor reflexión con enfoque estratégico sobre las ventajas comparativas del sistema nacional así como entre los actores individuales, es que se ayudaría a los miembros a maximizar sus contribuciones para alcanzar nuevos acuerdos institucionales. ¿Vale? Ok, vuelvo a lo mismo, chicos. Todo lo visto en estas sesiones, esta parte de impuestos, esta parte de presupuesto, esta parte de clase de cuenta pública, de ingresos, de egresos, de autoridades, del sistema financiero, del sistema bancario, todo se reduce a la acción, a las funciones del Sistema Nacional de Fiscalización. En teoría, se escucha padre. En teoría se ve y se vislumbra un sistema súper poderoso, súper importante para controlar. Decía que la parte importante es este Sistema Nacional de Fiscalización. Si se logra apuntalar, si se logran establecer cada uno de estos puntos, ¿verdad? La rendición de cuentas, los protocolos, los procedimientos, los procesos serían la punta de lanza de de la rendición de cuentas y del cumplimiento cabal de la función gubernamental en materia de impuestos, de recaudación y de cumplimiento de satisfacción de necesidades. Aquí, al igual que en muchas áreas, en muchos puntos, tomamos o vemos los ejemplos, ¿verdad? De países como Alemania, Brasil, Estados Unidos, Países Bajos. Si bien es cierto, no tienen esta parte al 100%, pero sí tienen un porcentaje de cumplimiento y de resultados más altos que nosotros. Siempre es bueno voltear hacia otros lugares, hacia otros sistemas,
para ver qué es lo que funciona. Pero no se trata de copiar, no se trata de, pues sí, decir, ay, voy a copiar esto, no, se trata de estudiarlo, desmembrarlo, de establecerlo. ¿Para qué? Para aplicarlo y generarlo en la parte de nuestro país, no copiarlo, adecuarlo, crear lo propio para mejorarlo y que dé resultado en nuestro país. Porque en muchas ocasiones se copia, pero no somos ni la misma sociedad, no tenemos ni las mismas necesidades, no tenemos ni los mismos recursos que esos países a los que, entre comillas, estamos copiando. Por el contrario, no estamos tomando en cuenta las necesidades de nuestro país, sino solamente copiando algo que satisface las necesidades de otros países, como dice aquí, Alemania, Brasil, Estados Unidos. ¿Vale? Tenemos que aprender a desmembrar este sistema, aplicarlo de manera correcta a nuestras necesidades. ¿Para qué? Para que tengamos mejores resultados. ¿Vale? Entonces, ese es una mayor reflexión con enfoque estratégico sobre las ventajas comparativas del Sistema Nacional de Fiscalización como un sistema, así como entre los actores individuales y los miembros que deben de maximizar y ayudar con estas contribuciones y alcanzar nuevos acuerdos que incrementen la rendición de cuentas, la integridad y la transparencia. Eso es lo importante. Espero que la información sea de utilidad, que se genere más ese panorama jurídico, político, social, económico que hay en nuestro país y que realmente se necesita. El Sistema Nacional de Fiscalización es muy bueno. Lo complicado será que se aplique al 100% de manera puntual o en un 70% puntual lo que dice esta teoría y que se lleve a buen puerto su aplicación para una rendición de cuentas buena, clara y precisa. Eso sería lo padre. Con esto terminamos. Espero generar un poquito más de conocimiento, ¿verdad? Ampliarles el panorama de las necesidades que tenemos en nuestro país en materia fiscal, en materia de impuestos, en materia de ingresos, en materia de egresos. Y que la rendición de cuentas es sumamente importante en cualquier país para entender las necesidades y poder satisfacerlas de una mejor manera. Que pasen buen día. Gracias por su atención. Hasta luego.